Estamos en sintonía de emisora Mariana 1400 AM, su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. La lista de Schindler nos lleva al encuentro de culturas, pero lastimosamente una discrimina a la otra. El Partido Nacional Socialista, que venía de una memoria de tragedia, de pérdida frente a la Primera Guerra Mundial, quiere realmente empoderarse de alguna manera y hacerse reconocible como la única cultura posible y la única cultura superior. De ahí tenemos entonces la lastimosa tragedia del pueblo judío. Pero nos deja aquí pensando algo muy importante, y es la posibilidad de la relación entre culturas. Sí, en nuestro mundo globalizado, si podemos decirlo de esa manera, pues vivimos un choque de culturas. Vivimos en bastantes tradiciones históricas, ¿sí? Desde, por ejemplo, tener la visión de un hombre cosmopolita que se relaciona en diferentes culturas. Pero lo importante es poder reconocer lo que es más valorable en esa tradición o en esa cultura. ¿Será posible un diálogo, una transculturación, podríamos decirlo, entre las diferentes perspectivas o visiones del mundo que tenemos en diferentes partes del mundo? Bueno, un hecho que evidentemente retrata esta producción cinematográfica es, digamos, que la primacía de una cultura sobre otra. A esa primacía de una cultura sobre otra se le conoce, digamos, que en el ámbito académico como univocismo cultural. Por lo tanto, prevalece la unidad objetiva que solo representa una etnia, una facción de la sociedad específica. En este caso, pues, digamos que el movimiento nazi, como movimiento político, y que, digamos, que incursionó en tratar de encontrar asideros primigenios de su origen. Por lo tanto, defender el originario era algo definitivo para aquellos que pues pertenecían al partido. Pero bueno, todos estos son índices realmente de un univocismo cultural. Sin embargo, entonces nos enfrentamos de todas maneras, a pesar del univocismo, a la diferencia cultural que siempre preexistirá. Pero sucede que no es tan fácil, digamos, a nivel, digamos, de historia, no se ha, digamos, que compensado el hecho, o se ha materializado el hecho de que realmente exista una relación dialógica definitiva entre culturas y que dialoguen hasta tal punto en el que se pueden entender, etcétera. De todas maneras, no se ha dado realmente en la historia algo así, porque es la pugna por las identidades culturales. O sea, lo que encontramos nosotros siempre en un panorama social es la pugna porque sobrevivan las identidades culturales. Y vemos allí dos fenómenos importantes: la aculturación y digamos que la transculturación o el transculturalismo también. Yo creo que es muy importante traer aquí como la idea de Colombia es una nación aculturada, que ha sufrido una aculturación, una occidentalización, si queremos decir, ¿sí? Vino una cultura, los españoles vinieron con sus signos, su religión, sus tradiciones, y poco a poco, a través del tiempo, los habitantes de ese momento empezaron a adaptarse y apropiarse de tal manera de eso que habían traído, que aún así la tradición histórica occidental traída por los españoles prevalece en nuestros pueblos latinoamericanos. Sí, pero aún así, digamos, e insisto en esto, a pesar de un univocismo cultural que precisamente es causante de una aculturación, que es la adopción definitiva de una cultura con la pérdida de la propia cultura, es decir, con la pérdida de la identidad cultural, que es el tema con el que estábamos iniciando este coloquio. Y pues en realidad lo que se proyecta en Latinoamérica es
más bien el encuentro de multiculturalidades, pero entonces no unificadas. Entonces, digamos que por eso somos víctimas del regionalismo. Sí. Hemos construido identidades dispares, pero también un poco fracturadas y también poco significativas. Que símbolos de la cultura sean, digamos que personas que pertenecen a la sociedad del espectáculo o bueno, que digamos que no apropian lo que realmente es el cultivo interior humano, es lo complicado acá, ¿sí? Que esos símbolos sean realmente los que constituyen para las personas la identidad cultural colombiana y pues en Latinoamérica en general la identidad latinoamericana es lo problemático, pero es porque no se le ha dado sentido y significado a lo que realmente debe ser la identidad cultural en Colombia y en Latinoamérica. La identidad, esto de identidad cultural, creería que debe nacer en lo que es universal para todos los seres humanos, ¿sí? Hemos hablado un poco de los valores, ¿sí? Y ahí, desde los valores, el cultivo interior, que hace posible de ahí, partiendo de ahí, hace posible un diálogo. Pero lastimosamente, si lo vemos así como lo pone Daniel, nuestra identidad cultural como nación, como pueblo, es muy débil, porque como que se apoya en el espectáculo, bien lo decía Daniel, y no se apoya en lo que realmente enraiza esto que tenemos como nación, nuestros signos, nuestra misma religión, podríamos decir, ¿sí? Hasta nuestras tradiciones antiquísimas, ¿sí? Bueno, también cabe destacar un poco lo que decía Daniel con respecto a los regionalismos, pero pues tampoco, bueno, no sé en qué medida o en qué se quiere también como restablecer y rescatar un poco lo que era esa cultura indígena propiamente. Ya pues ahorita bueno, no sé, tal vez de aquí en la mesa de trabajo si sepan de algunos proyectos, pero ahorita está muy en boga esa cuestión de lo que es un poco ese rescate por esa cultura y por esas costumbres que se tenían desde antes. Pues digamos como esa prevalencia del idioma que se enseña, que también de parte de ellos, de las tribus que todavía permanecen, pues también enseñarnos a nosotros los occidentalizados, entre comillas de alguna forma, pues aprender de ellos también esas cuestiones. O sea, no considero que esté del todo perdida esa cuestión autóctona de lo que es Colombia y Latinoamérica en general. Sin embargo, el idioma sí ha sufrido. Claro, por supuesto, obviamente sí. Ya... El idioma, la cultura, las festividades, por ejemplo, nuestra celebración de Navidad es la anglosajona. Celebramos el Black Friday, aunque no haya descuentos, celebramos San Valentín, celebramos en general festividades estadounidenses. Claro, o sea, se intenta hacer como una imitación de lo externo, ¿sí? Sí. De lo de allá, pero igual es solamente imitación, o sea, propiamente aquí no se dan ese tipo de cosas. Sin embargo, esa cultura se impone a la latinoamericana. ¿Por qué? Pueden ser varias razones. Tal vez que hay un éxito económico, aquí no. Hay un cierto orden político, aquí no. Esnovismo también. Esnovismo, vergüenza por ser latinoamericano y quieren dárselas de europeos. Pues hay muchas las razones, pues la cultura lo nota. Claro, y lo evidencia además. Pero aún así también se sigue, pues en menor medida, por supuesto, porque obviamente estos fenómenos son mucho más ruidosos que lo que es ese cuidado por la cultura autóctona, pero aún así se da, así sea en menor medida. Yo creo que es importante pensarnos qué es lo que más vale la pena reconocer de una cultura cualquiera que se nos presente, ¿sí? Y poder pensarnos y reflexionar en torno a lo que es más valioso y no lo que es efímero, lo que puede pasar por un esnovismo. Vamos a dejarlos entonces con otro soundtrack de la película La lista de Schindler. Los dejaremos con este soundtrack, Jerusalem Shel Sahar. Aviharim tzalur kayayin vereachot
Escuchábamos un hermoso himno que titula La Jerusalén de Oro, que precisamente hacia el final de la película hay un signo muy relevante ya hacia el final del filme, y es poder reconocer, ¿sí? Reconocer al otro a partir de dejarlo ser, dejarlo vivir. Al final Oskar Schindler les propone que celebren su Sabbat, y ellos lo celebran con himnos, con cantos, y es también aquí lo que nos da la película, y es la posibilidad de la apertura, del reconocimiento al otro, la apertura de comprenderlo, de vivir una situación con él, ¿sí? Identificarme de alguna manera con su sufrimiento y respetar su tradición. Eso es lo que de pronto nos da Oskar Schindler, pero nos hace reflexionar en torno a la posibilidad de pensarnos una apertura de culturas. Si es posible, hay unas, siempre entre un diálogo entre culturas va a haber una que es dominante, pero es importante encontrar puntos de encuentro, puntos donde podamos ser reconocidos, reconocer al otro y respetarlo. Sí, Luis Alfredo aquí digamos que desarrolla un punto especialmente importante en lo que hemos venido discutiendo, y es lo que conocemos nosotros como interculturalidad. La interculturalidad no es, digamos, que un ideal utópico del encuentro entre las culturas y su relación. Más bien, digamos que es una estructura muy realista frente a reconocer que siempre pugnan las identidades culturales y que por lo tanto las dos en su contexto deben ser reconocidas. Pero también reconoce el hecho del diálogo entre culturas, y a eso es a lo que se le llama precisamente interculturalidad, el reconocimiento de las identidades partícipes del diálogo, pero también especialmente de las diferencias. Pero hay algo especial, y es que el diálogo no es simplemente
digamos que una estructura verbal a través, digamos que, de la cual nos comunicamos con el otro y tratamos de entender y de interpretar el sentido que este mismo individuo tiene de otro individuo que pertenece a otra cultura, sino más bien es un proceso de diálogo simbólico, y ya hemos insistido mucho en esto. En nuestro programa anterior de Palabras e Imágenes hablábamos precisamente del sentido del símbolo y comprendíamos al hombre como un microcosmos que se comunica con otro microcosmos, un individuo que se comunica con otro individuo. Y ese diálogo intersubjetivo es el que también permite un diálogo intercultural, reconociéndome a través de los símbolos del otro, allí reconociendo mi individualidad en esos símbolos. Así que la interculturalidad es materializar realmente el diálogo simbólico, pero a condición de vivirlo, que es lo realmente importante. Y lo vemos, digamos, allí muy concreto en el filme. Oskar Schindler ha interpretado y vivido el sufrimiento judío, hasta tal punto que se convierte en su salvador. Y importante lo que señala Luis Alfredo, y es cómo termina, digamos que la película también, ¿no? La trama. Y es, digamos que con esa esperanza con la que inició, con una luz que es el Sabbat. Entonces, como en el encuentro religioso, que es siempre también cultural, nos unimos y entendemos entonces en qué consiste no solo la identidad cultural, sino la identidad personal, y hallamos el sentido de la dignidad humana. Entonces es importante para poder entablar un diálogo, no un diálogo exterior, un diálogo interior entre sujetos. Es importante vivir, ponerse en los zapatos del otro. Eso que decimos siempre de hasta que no ha vivido mi propio sufrimiento no me va a comprender. Y es precisamente darnos la posibilidad de vivir con el otro sus sufrimientos, sus alegrías. Y cómo no hacerle frente a esta situación como Oskar Schindler, que vivió personalmente con el sufrimiento con ellos. Cómo discriminar ese hecho, no, lo hace patente, lo hace para sí un sufrimiento propio. Por eso se identifica con él y es responsable frente a ello. Sí, también con respecto a ese sentimiento de empatía y de compasión que siente Oskar Schindler ya una vez que se involucra con el contador Stern, pues ya que con él, como mencionábamos hace un momento, pues a partir de él ya empieza como ese cambio ya a mirar de lo que es, supongo, ya no a estas personas judías no como en sí judíos en tanto que raza, en tanto que alguien diferente, distinto así, sino ya como personas, ya de forma un poco más objetiva, ya en un camino más hacia su dignidad de cada una. Y lo que asimismo mencionaba, al final tanto fue ese arraigo, esa apropiación de lo que es el pueblo judío para él, que ya al final se lamentaba por no haber podido rescatar más. Entonces ahí se puede ver de forma muy emotiva también este fenómeno de lo que es apropiarme de la otra cultura. También estar dispuesto a compartir con el otro, no en cuanto a otro, sino en cuanto, puede ser claro, en cuanto a mi igual, en cuanto que somos personas con dos culturas distintas, pero que convivimos. Oskar Schindler convivió con los judíos. Si bien al principio era un nazi, después fue uno de ellos. Entonces el compartir con el otro permite que absorbamos su cultura. Pero si no se comparte espacio con el otro, no hay esa posibilidad. Y Colombia aún tiene en el cenicero esta cuestión, la interculturalidad. Después de un proceso de guerra y después de un proceso de sufrimiento y dolor, hemos aclarado que lo importante es la construcción de la identidad cultural, pero si estamos divididos para construirla, va a ser, digamos que, hasta insulso acometer una proyección de construcción de cultura unificada.
debemos dejar atrás también un poco nuestras diferencias. Eso hace parte del olvido de lo que también soy, para tratar de entrar a comprender y a interpretar lo que el otro es. Y por lo tanto entonces es un olvido, pero también un reconocimiento. Un olvido del sí mismo y un reconocimiento del otro. Un sí mismo como otro. Hemos advertido ya en varios programas anteriores, cuando nos dedicamos a repensar al hombre desde el asidero propio y el que le es competente, y es su naturaleza humana. Y esta naturaleza debe abogar por un equilibrio en esos estados, ¿sí? En el estado del reconocimiento, pero también en el estado del olvido. Y bueno, es algo que Colombia y Latinoamérica tiene como tarea. Es entonces valorar esas palabras de el protagonista Oskar Schindler en esa muy interesante conversación entre qué es el poder. Y el poder no está en tener la potestad de administrar una vida con un arma, tener esa libertad, esa arbitrariedad de sostener la vida de una persona y querer o no querer acabar con ella, sino subsiste el poder más que todo en la posibilidad de perdonar. Pero ese perdón llega cuando soy capaz de reconocer al otro, reconocer tanto su dolor como sus alegrías, vivir con él. La empatía hace parte de eso. Desde ahí entonces construir una identidad cultural, una colectividad, no en torno a ideas exteriores, no en torno a colores, símbolos, no, es en torno a lo que es más universal en nosotros, que es la propia dignidad y los valores que subsisten en ella misma. Espero que les haya gustado este pequeño coloquio que hemos traído para ustedes, la lista de Schindler, la interculturalidad. Pensémonos entonces la posibilidad del diálogo y de la empatía con el otro. Para la próxima misión de Diálogos les proponemos la película El precio del mañana. El precio del mañana. Y el tema que nos va a guiar es cultura y tecnología. Muchas gracias, Laura Gabriela, Daniel, Diego, por este espacio. Espero que hayan disfrutado junto con nosotros este soundtrack, esta música y esta conversación. Que tengan muy buena tarde.